Could you please state your full name? I'm Jeffrey Edward Epstein. Durante años fue vista como una socialite elegante, educada en las mejores escuelas, rodeada de millonarios, políticos y científicos, pero detrás de esa imagen era una de las figuras más oscuras del caso Epstein. Todas las noticias o videos se enfocan siempre en Jeffrey, pero ¿qué pasa con su mano derecha? La única persona viva que sabe los nombres de los poderosos vinculados con Jeffrey. Hoy vamos a analizar quién era realmente Ghislaine Maxwell y por qué su papel fue mucho más profundo de lo que muchos creen. Ghislaine Maxwell nació dentro del poder, creció en una de las familias más influyentes del Reino Unido. Su padre, Robert Maxwell, era un magnate de medios que controlaba periódicos, influía en la política y se movía entre presidentes y empresarios como si fueran viejos amigos. No era solo riqueza, era poder mediático. Desde niña entendió cómo funcionaba el mundo cuando estás en la mesa correcta. Estudió en Oxford, rodeada de la élite intelectual británica. Su vida transcurre entre fiestas exclusivas, castillos y contactos que la mayoría de la gente jamás tendría. Pero en 1991 todo cambió. Su padre aparece muerto en el océano Atlántico, flotando cerca de su yate. Oficialmente, caída accidental. Extraoficialmente, sospechas, deudas ocultas, fraude masivo y uno de los escándalos financieros más grandes del Reino Unido en ese momento. Más de 400 millones de libras en fondos de pensiones desaparecidos. El imperio se desploma, el apellido queda manchado, y entonces ocurre algo extraño. Ghislaine desaparece del radar británico, sin entrevistas, sin declaraciones, sin despedidas públicas, y meses después reaparece en Nueva York, no como una heredera arruinada, sino como una socialite que rápidamente empieza a moverse entre multimillonarios, celebridades y científicos. Es aquí donde la historia deja de ser la caída de una familia poderosa y empieza a convertirse en algo mucho más inquietante. En Nueva York, Ghislaine no tarda en encontrar su nuevo ecosistema. Fiestas privadas, departamentos en Manhattan, mansiones frente al mar, y en medio de ese mundo aparece un hombre que nadie entendía del todo, un hombre que también entendía el poder, pero desde la sombra. Jeffrey Epstein, un financiero aunque nadie sabe exactamente de qué. No era una celebridad, no era un político, no era un empresario visible, pero tenía algo más poderoso: acceso. Se movía entre presidentes, premios Nobel, miembros de la realeza y magnates tecnológicos. I'm Jeffrey Edward Epstein. Se dejaba fotografiar con figuras como Bill Clinton y mantenía cercanía con personajes como Donald Trump en los años 90. Invitaba a científicos a su isla privada, organizaba cenas donde se mezclaban académicos con millonarios, y todo eso financiado por una fortuna cuyo origen siempre fue difuso. No había una empresa gigante detrás, no había un producto, no había una historia clara de éxito empresarial, solo dinero. Mucho dinero. Cuando Ghislaine aparece a su lado, algo encaja. Ella entendía el lenguaje de la élite, sabía cómo abrir puertas, sabía cómo hacer sentir cómodas a personas poderosas. Epstein tenía la estructura, ella tenía la sofisticación social, y juntos empiezan a convertirse en una presencia constante en los círculos más exclusivos de Nueva York. Pero aquí nace la pregunta que divide esta historia. ¿Fue Ghislaine una mujer vulnerable que, tras la caída de su padre, cayó bajo la influencia de un manipulador experto? ¿O fue algo mucho más frío? Una pieza activa, una facilitadora, porque algo es innegable: desde que ella entra en su vida, la red social de Epstein no solo crece, se vuelve más refinada. Si este tipo de investigaciones te interesan, deja tu like ahora mismo, eso me dice que quieres más contenido, y suscríbete, activa la campanita, porque el próximo video voy a analizar otro caso donde el poder y la impunidad vuelven a cruzarse. Aquí no vengo a hacer ruido, vengo a explicar lo que realmente pasó. Durante años, la imagen pública de Ghislaine Maxwell fue ambigua: socialité, filántropa, pareja cercana de Epstein, pero el juicio federal celebrado en Nueva York en 2021 cambió esa narrativa. Según la fiscalía, Ghislaine Maxwell era una pieza operativa. De acuerdo con los testimonios presentados ante la corte, Maxwell participó activamente en el reclutamiento de menores entre 1994 y 2004. El patrón descrito era consistente: se acercaba a adolescentes vulnerables, generaba confianza, a veces presentándose como mentora, normalizaba conversaciones y situaciones de carácter sexual, facilitaba los encuentros con Epstein. La fiscalía sostuvo que su rol era estratégico, hacía que el entorno pareciera seguro, reducía la sospecha, no era simplemente la novia, era el puente entre las víctimas y Epstein. En diciembre de 2021, un jurado federal la declaró culpable de 5 cargos relacionados con tráfico sexual de menores y conspiración. Durante varias semanas, el jurado escuchó testimonios directos de mujeres que afirmaron haber sido reclutadas cuando eran menores de edad.
En junio de 2022 fue sentenciada a 20 años de prisión federal. El veredicto no la señaló como la espectadora pasiva, la estableció como colaboradora consciente dentro de una estructura criminal. Y desde ese momento, la discusión pública dejó de centrarse en si sabía o no sabía. La conclusión judicial fue clara: participó. Por su parte, la defensa planteó otra narrativa. Argumentaron que Maxwell estaba siendo utilizada como chivo expiatorio tras la muerte de Jeffrey en 2019. Sostuvieron que ella era una mujer que vivía bajo la influencia y el control de Jeffrey y que no dirigía ninguna red criminal. El eje de su defensa fue claro: Epstein era el responsable principal, ella era secundaria. Sin embargo, el jurado no aceptó ese argumento. Tras aproximadamente 40 testigos y semanas de deliberación, el veredicto fue condenatorio. Durante el proceso también surgió algo que alimentó la atención mediática. En declaraciones y documentos judiciales aparecieron referencias a figuras públicas, empresarios y políticos que en distintos momentos formaron parte del círculo social de Jeffrey. Muchos nombres poderosos fueron mencionados, pero muy pocos se enfrentaron consecuencias judiciales. No se probaron cargos contra la mayoría de ellos, no hubo procesos masivos. Tras la condena de Maxwell, el debate no terminó, se dividió. Postura A: manipulada por Epstein. Quienes sostienen esta posición parten de un punto central. Jeffrey era un operador con experiencia en manipulación, control y construcción de redes de poder. Argumentan que Maxwell llegó a Estados Unidos tras la caída y muerte de su padre, en un momento de vulnerabilidad personal y social, y Epstein tenía el control financiero. Su defensa durante el juicio insistió en esa narrativa. Epstein era el arquitecto, ella una figura subordinada dentro de su órbita. Postura B: fue pieza fundamental y consciente. Esta postura se apoya en lo determinado por el tribunal en el 2021. El jurado consideró que Maxwell reclutó menores, generó confianza, normalizó conductas y facilitó encuentros. Además, su origen y formación, educación en la élite británica, experiencia social, conocimiento de los códigos del poder sugieren que comprendía perfectamente el entorno en el que se movía. Yo no veo a Ghislaine Maxwell como figura secundaria. Para mí fue una parte importante dentro de la red de Jeffrey, sino por lo que se ven en los videos, fotos, grabaciones y testimonios que muestran una cercanía constante. En muchas imágenes ella aparece no como alguien distante o incómoda. Desde mi punto de vista, y esto es interpretación, la dinámica que proyectaban no parecía la de una persona completamente ajena. Parecía lealtad, parecía admiración, casi devoción, como si Jeffrey no fuera solo su pareja o socio, sino una figura central en su mundo, alguien cuya visión compartía y respaldaba. El caso terminó en los tribunales, pero no en la memoria colectiva, porque cuando el poder, el dinero y el silencio se cruzan, la verdad casi nunca es simple. Y quizá la pregunta no es solo qué hizo Ghislaine Maxwell, sino cuántas estructuras como esta siguen existiendo sin que las veamos.